Bien, estamos de vuelta con Pedro Pablo Kuczynski para conversar sobre la problemática del agua en Lima y en Perú. Hola Pedro Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Un saludo a todos. Pedro Pablo, todos sabemos pues que las condiciones de, empecemos por Sedapal no son las mejores, ¿no? Cuando lo comparamos con sus pares de la región, Sedapal pues tiene una menor capacidad operativa, tiene más pérdidas, es menos rentable, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que todas las empresas de agua en el Perú, que se llaman las EPS, Empresas Públicas de Saneamiento, son empresas con grandes limitaciones, porque no tienen nadie que las controle. Claro. Sedapal es la más centralizada de todas, pero aún así pierde más del 30% del agua que procesa. Que es una locura. Y las otras, ahora viene la Yapa, pierden el 40 a 50% del agua que procesan. Claro. Por ejemplo, en Puno, el agua viene del lago y el 45% no llega a ninguna casa. Simplemente se pierde, se pierde por las filtraciones, los tubos viejos. Y también hay otro tipo de pérdidas adicionales que son el hecho de que mucha gente no paga. Exacto. ¿No? Porque no se puede cortar el agua, entonces siguen, ¿no? Claro. Y nadie les cobra. Claro, entonces imaginemos que seamos la Inca Kola y procesamos 10 hectolitros y perdemos 5. Claro. Entonces, ¿qué tipo de negocio es ese donde uno está botando la mitad de lo que produce? Claro. Ahora, cuando uno, por ejemplo, le dice este tipo de cosas a los congresistas, hay algunos que te dicen es que el agua no puede ser un negocio, el agua es un derecho humano. Bueno, es un derecho humano, pero como muchas cosas hay que pagarlo directamente o indirectamente. El aire es un derecho humano, pero en Lima respiramos aire cochinísimo, porque no hay un buen control de las emisiones de los autos viejos, los buses, las fábricas, etcétera. Entonces, de una manera o de otra, hay que pagar. Claro, alguien tiene que pagar por eso, ¿no? De alguna forma se tiene que financiar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sería el tema. Tenemos más de 50 EPS y estas empresas hay que reorganizarlas. Hay que darles gente en sus directorios que tenga un interés en que mejoren. Claro. ¿Y quiénes pueden ser esos? Los usuarios. ¿No? Si pago mi cuenta a tiempo, que es un problema, como lo acabo de decir, me van a dar un descuento y junto con ese descuento, esto es una propuesta, no es lo que está ocurriendo ahora, te doy una acción, una acción por factura que pagaste a tiempo. Y con el tiempo los usuarios tendrán muchas acciones si pagan a tiempo y podrán estar en el directorio de la empresa. Ahora, tú entonces lo que estás proponiendo es una suerte de privatización vía ese mecanismo. De capitalismo popular. De capitalismo popular, de poner acciones en manos de todo el mundo. Como se hizo, por ejemplo, en Checoslovaquia, en Polonia, en los países de Europa Oriental, cuando cayó el muro de Berlín, se empezaron privatizaciones de ese tipo. En Rusia se hicieron privatizaciones a dedo, dándole a los oligarcas tal empresa, tal otra. Y todos sabemos cómo acabó. Pero el capitalismo popular ha funcionado en Inglaterra, en Europa Oriental, y de esa manera estas empresas tendrán acceso al mercado bursátil, a los bonos, podrán financiarse. O sea, y tú además listas todas estas acciones en bolsa y si, digamos, yo tengo una acción, la puedo vender. Si quieres, la vendes. Claro, y de esta forma, por un lado, ponemos la propiedad en las manos de la gente, ¿no? Y dinamizamos la empresa, ¿no? Porque finalmente un grupo especialista en manejar este tipo de empresas podría comprar un paquete de acciones para manejarlo, ¿no? Y tenemos las AFPs en el Perú que hoy tienen casi 40.000 millones de dólares en activos y pronto tendrán 100.000 millones de dólares y no tienen muchas cosas en que invertir. Podrían tomar una parte de estas empresas de agua, la ONP, que ahora
está con un poquito de plata, claro, también podría invertir ahí, que sean inversionistas estables de largo plazo que representan el interés de la gente, que es tener un buen servicio de agua. De acuerdo. Ahora, tendrías que entregar de esa forma la mayor parte de las acciones de la empresa, ¿cierto? Si no, tendrías un grupito minoritario que probablemente no... Bueno, al principio, no podría controlarlo. Al principio se va a ir lentamente, porque la gente no va a creer en esto. Ajá. Van a decir, bueno, pagué mi cuenta y me dieron un papel. Claro. Y este papel no vale nada. Claro, porque ¿para qué me sirve? Porque no hay utilidades. Pero a los 4 o 5 años de repente el papel va a valer algo. Claro. Y alguien va a decir, te las compro. Ajá. Y obviamente va a decir, te las compro a un precio vil, ¿no? Claro. Pero con el tiempo se van a dar cuenta que no es así. Y yo diría que este es un proceso de 10 hasta quizás más años. Claro. Pero es la única forma en que los usuarios estén representados y pidan un servicio mejor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es que 10 millones de personas en el Perú no tienen agua potable, corriente, limpia en sus casas las 24 horas. Unos tienen agua por 1 hora, otros no tienen nada, otros tienen un caño en la esquina. Claro. Y es toda hay una tarea inmensa que hay que hacer. Los sistemas de agua potable del Perú vienen de la época del primer gobierno de Belaúnde. Claro. Y se hicieron con ayuda norteamericana de la AID y con plata del fisco, pero eso fue hace 40 años. Claro, ¿no? Porque además, o sea, además de todos los problemas que tú has descrito... En realidad 50 años. Además de todos los problemas que tú has descrito, uno de los grandes problemas es que, a diferencia de lo que sucede con los otros servicios públicos que sí se encuentran en manos privadas, las empresas de aguas potables no expanden sus redes. Entonces la gente tiene pues que tomar agua, proveerse de agua de camiones cisterna, de tricicleros que venden pues en tanques, ¿no? Y que no es agua limpia. Y que es mucho más costosa, ¿no? Está costando por metro cúbico 10 soles y el agua de Sedapal está costando 1 sol. Claro, ¿no? En este país ocurre la paradoja de que, por ejemplo... El pobre paga más. Exacto, en San Isidro se paga más barato por agua que, digamos, en las zonas marginales de Lima. Estás conectado. Ahora, lo que se necesita es una política integral, porque no es suficiente solo ocuparse del agua. Hay que ocuparse del planeamiento territorial de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Como hay muchos traficantes de terreno, hay propiedades que no son claras. La gente de recursos bajos, la gente pobre, se va a los cerros. Sí. Y ahí un traficante le dice, yo te vendo este pedacito de cerro aquí, ¿no? Se ve, por ejemplo, en el camino a Cieneguilla, están construyendo sobre rellenos que con el primer terremoto van a colapsar, ¿no? De acuerdo, sí. Y muchas veces estos terrenos que están en las colinas, que parecen de tierra, en realidad son terrenos que están sobre la roca. De acuerdo. Entonces ahí no se puede poner agua. No puedes expandir la red, de acuerdo. Es muy difícil. Por eso Agua para Todos, que fue una iniciativa del gobierno de Alan, no pudo hacer gran cosa. Claro, porque no había era muy difícil, era costosísimo. De acuerdo. Entonces necesitamos un planeamiento territorial. Vamos a ir a eso, vamos a entrar a ese tema que es súper interesante, pero vamos primero a una pausa. Vamos a un comercial y regresamos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo, antes de la pausa tú decías que para gestionar bien el agua lo que se necesita es un planeamiento territorial. O sea, el conjunto. Adecuado, exacto, claro, ¿no? El conjunto. Ahora, Lima ha crecido en las últimas décadas hacia los lados, ¿no? Uno realmente esperaría, si tuviésemos un buen planeamiento territorial, que crezca hacia arriba, porque es mucho más fácil expandir la infraestructura de agua cuando se crece hacia arriba que cuando se crece hacia los lados. Pero también puede crecer un poquito hacia el norte y mucho más hacia el sur, y se puede conectar a esas zonas con un tren ligero, por ejemplo, en vez de hacer metros carísimos. Sí, pues como estuvimos hablando la vez pasada. En un túnel, ¿no? Sí.
se pone un ferrocarril por encima, un ferrocarril liviano, hay espacio. La gente en el Perú es individualista. Cuando a mí me piden una foto, cada chica o chico quiere la foto solo, ¿no? Quiere el manchón, y la gente quiere su casa, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión de evolución social que es complicada. Pero yo creo que tenemos que combinar ir en altura, algo, de acuerdo, pero también ir en extensión hacia el sur, que son terrenos planos y que no están colgados de un cerro de roca. Uno de los temas que tú decías que era de poner las acciones en manos de los buenos pagadores para de esta forma crear capitalismo popular en las empresas de agua. Poco a poco. Me parece sumamente interesante, pero hay personas que se oponen a la privatización basada en dos ejemplos. El primer ejemplo es el de Estados Unidos. Te dicen, oye, Estados Unidos es una de las cunas del capitalismo, pero las empresas de agua son municipales. Así es. Y Francia es una de las cunas del socialismo y las empresas de agua son privadas en Francia. O sea, hay todo tipo de esquemas. Lo importante no es tanto la propiedad, es que haya responsabilidad. Y en este momento no hay responsabilidad porque, por ejemplo, la empresa de Piura, la EPS de Piura, tiene 40 alcaldes en su directorio que van rotando, van cambiando. Nadie está muy interesado en mejorar la empresa. De acuerdo. ¿No? Ahora, esto es muy importante porque no solo por la comodidad, el costo de no tener agua, que ya lo mencionamos, sino la salud pública. En el Perú la mortalidad infantil está determinada en gran parte por las enfermedades diarreicas, el cólera, todo eso viene de agua sucia. Entonces es fundamental el tema del agua. Y hay otro tema más, y es que el beneficio de un gran programa de inversión en agua potable, alcantarillado, tendría unos beneficios económicos industriales tremendos. Estamos hablando de medidores, tubos, servicios, son centenares de miles de trabajos que se podrían crear, amén de los beneficios sanitarios, de salud pública, la descontaminación de los ríos, de los lagos, el lago Titicaca, en la parte norte está contaminado, el río Rímac es cochinísimo. Claro, realmente las principales contaminadoras de este país, a diferencia de lo que la gente cree, no son las mineras, son las empresas de agua potable. También, pero algunas mineras también. No, hay un montón de mineras que contaminan un montón, ¿no? Pero es increíble que las empresas de agua potable contaminan lo que contaminan. No, porque no tratan el desagüe y lo tiran al río. Eso porque como tú dices, nadie es responsable. Eso es lo que pasa en Chosica, por ejemplo. Una parte se trata, pero muy poquito, y el resto se va al río y aterriza aquí en Lima. Y no, está muy mal. De acuerdo. Ahora, el segundo ejemplo de los que yo te mencionaba, que utiliza la gente que se encuentra en contra de la privatización o de cualquier tipo de privatización de empresas de agua potable, es el caso de la EPS de Tumbes, yo entiendo fue privatizada. Es el único caso de empresa concesionada, ¿no? El único caso de EPS concesionada en el Perú y que entiendo no funciona muy bien. Entonces ellos dicen, oye, ya tenemos un ejemplo en Perú de que esto no viene funcionando. El problema en Tumbes es que es una zona pequeña, con un conjunto urbano pequeño y no hubo postores importantes. Y yo creo que el viejo esquema de privatización diciendo, bueno, se licita aquí, preséntense, yo creo que eso en el mundo de hoy es mucho más complicado. Por eso yo estoy proponiendo otra cosa, que es capitalismo popular, gradual, que la gente involucrada esté representada, se interese en mejorar la empresa. A mí me parece bien simpático porque, como tú acabas de decir, no es el gobierno escogiendo a dedo, no es el gran concurso público, es que la gente... Poco a poco, y dirán lo que hace con su papel, y mientras tanto recibe un descuento, porque lo que se decía es que había que subir las tarifas de agua un montón.
y probablemente se tienen que subir algo. Pero yo recuerdo en el año 2006, cuando yo era premier, la SUNAT me dijo, bueno, hay que subir las tarifas 100%. Y además la SUNAT de tributos nos pasó una cuenta de 1.600 millones de soles para Sedapal. Y yo dije, bueno, así es el suicidio, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar así, ¿no? Yo creo que hay que hacer una cosa ordenada. Yo creo que el Ministerio de Vivienda está intentando en este momento hacer eso. Se están ocupando sobre todo de zonas rurales, que es mucho más complicado, con menos densidad de población. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué se hace con las pequeñas empresas de agua y saneamiento de zonas rurales? Porque claro, este esquema que tú, en el que tú has pensado, creo que funciona muy bien para empresas muy grandes que efectivamente puedan cotizar en bolsa, pero ¿qué sucede con las pequeñas empresas son para las grandes rurales? Ciudades? En las partes rurales hay las JAS, las juntas de administración de saneamiento, con las cuales mi ONG, que se llama Agua Limpia, ha trabajado en varios sitios de la sierra, y ahí funcionan relativamente bien porque son las JAS, es la gente interesada. O sea, esas suelen funcionar bien. Yo no sé si se puede generalizar sobre todos, pero las que hemos conocido han funcionado bien. Seguimos trabajando con ellos, estamos trabajando con el BID, la cooperación suiza, en varios programas. Por ejemplo, conectábamos el agua y luego nos dábamos cuenta que la cocina estaba toda cochina, el chancho vivía ahí, al lado el silo estaba en la cocina. O sea, estamos promoviendo ahora baños mejores con la ayuda del BID, cocinas mejores. Con la cooperación suiza estamos haciendo un estudio de la huella hídrica, porque mucha gente no sabe que el principal consumidor de agua es la industria y la agricultura, creen que es la gente, pero en realidad la industria, una botella de cerveza, por ejemplo, o una botella de Inca Kola o un jabón, tiene mucha agua, ¿no? Entonces hay que concientizar a las industrias del buen uso del agua, igual que la agricultura. Ahora, para las próximas elecciones regionales, donde tú vas a presentar una serie de candidatos, tus candidatos estarán yendo con esta propuesta para sus regiones. Bueno, trabajamos con todos ellos, tenemos un instituto de formación de administración pública, donde les hablamos pues de salud pública, de agua potable, de buena administración, de buen gobierno, y trabajamos con movimientos regionales, porque en el Perú hay mucha individualización, mucha regionalización. Tú vienes con tu partido nacional, por ejemplo, Iquitos, y dicen, oye, yo quiero un movimiento de aquí. ¿no? Entonces, ahora, cuéntanos algunos nombres, unos nombres con los que estés yendo a las regiones. Mira, por ejemplo, el MIL en Loreto es el Movimiento de Integración Loretana. Fernando Meléndez es el fundador, un tipo muy joven, emprendedor, muy identificado con la selva. Ese es un movimiento, por ejemplo. Estamos trabajando en Arequipa con una coalición de movimientos pro buen gobierno. Allí estamos promoviendo a Ismodes, que es un abogado joven, muy dinámico. En fin, ese tipo de movimientos. También en Junín estamos, Cerro de Pasco, en fin, estamos un poquito por todos lados. Ya veremos cómo nos va. Muy bien. Pero el tema central es buen gobierno. De acuerdo, perfecto. Pedro Pablo, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.